Eh, ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, ok. Conversando con Juanma, toma uno. ¿Desde hace cuánto tiempo estás en Guadalajara? Desde yo viajé el 11 de noviembre El año pasado. para, del año pasado, claro. Sí, Ok. así. Estás con Maite y con José Luis, ¿no? Qué loco. Sí, sí, es más, Maite vive en el mismo piso conmigo, compartimos piso. Sí, sí, estuvo. Justo lo estuve entrevistando antes de que se vaya a España y con José Luis también, como que cuando estuvimos conversando, tenía planeado irse a España y qué loco, ¿no? Y es lo caso, creo que José Luis rompió récord allá en España, volvió a como que a romper el récord de salto largo, si no me equivoco. No, el récord lo tenía Jorge McFarlane antes. Y él rompió el récord, pero lo rompió ¿cómo se llama esto? En Bolivia, en el Sudamericano Indoor, ¿no? O sea, él vino a entrenar acá, todo, viajó allá y rompió el récord allá. Ah, man, Este, claro. sí. Qué loco. Este, escuchando tus entrevistas, algo muy chévere que era como que yo estoy, o sea, practicando este deporte que es el básquet. Tú comenzaste jugando básquet y es Así como, es. y una de las cosas, yo me acuerdo que en la secundaria empecé haciendo atletismo porque era muy malo en el fútbol, Mm. pero corría muy rápido, entonces como dijeron, ya, practicaba 100 y 200. Este, y ahora más o menos que pasé por esto del básquetbol, bueno, ahora como que estoy en el trance entrenando básquetbol, siempre digo como el atletismo de una u otra manera tiene entrenamientos y tiene maneras como que de hacerte saltar mucho más alto, de hacerte mucho más veloz, y es muy loco, ¿no? ¿Cómo si fuese ese proceso tuyo con los deportes, ¿no? Más o menos, cómo nació ese afán por hacer deportes? ¿Cuáles fueron los primeros deportes que empezaste a hacer? Bueno, yo desde chico siempre he sido muy hiperactivo. Mis papás me trataron de meterme en todos los deportes posibles para que gastara la mayor cantidad de energía. Entonces siempre después del colegio yo hacía karate, hacía natación, siempre hacía bastantes actividades extracurriculares que tengan que ver con deporte, ¿no? Eh, Mi papá siempre ha hecho deporte, a él le gusta mucho el básquet y no sé en qué momento, entre tercero o cuarto de secundaria, me dediqué al básquet. Yo me acuerdo que me fui al Divos, a una academia de básquet, pero Ujú. yo ya jugaba básquet porque mi papá siempre jugó básquet y jugaba con él. Entonces, o sea, súper rápido empecé en el equipo y también súper rápido me llamaron, después de unos partidos me llamaron a la selección del equipo de la Naval. Me acuerdo que entrenaba en la Naval cuando estaba en el colegio todavía. Y cuando salí del colegio y decidí entrar a la Universidad de Lima, me llamaron para el equipo también del Club Real, ese que está en... Sí. Ya. Eh, y bueno, jugaba básquet y todo, ¿no? Y en el colegio tenía un profesor de educación física que se llama Fernando Valiente, ¿no? Que, bueno, me vio que yo era una persona muy ágil, alto, flaco, y que o sea, cumplía con varias características para hacer salto alto, ¿no? Porque tenía bastante saltabilidad. Y me dice, ¿no quieres hacer atletismo para el colegio? Entonces, en el último año del colegio, o sea, me acuerdo que hice salto alto, me gustó, pero decidí hacer atletismo para eso mismo, ¿no? Para mejorar, pues, mis aptitudes en el básquet, porque a mí lo que me gustaba era el básquet, ¿no? Entonces empecé a entrenar atletismo a la par de tratar de ingresar a la Universidad de Lima, ¿no? Y cuando ingreso a la Universidad de Lima y empiezo a entrenar con el equipo de la de Lima, que era con el entrenador Gorosito, que es el entrenador en esa época del Real, el Club Real, me di cuenta que en ese momento los basquetbolistas que estaban ahí no eran muy disciplinados, ¿no? O sea, yo sí lo veía como un, Deporte, claro, como un futuro para mí, ¿no? Como una profesión. claro. Y muchos de ellos no lo veían más como un hobby, ¿no? Entonces, yo no tomaba, no salía a fiestas. Yo, aparte de eso, entrenaba en el gimnasio. Yo entrenaba
no sé, de 4 de la tarde a 11 de la noche, porque yo hacía atletismo primero y ahí me iba a entrenar básquet todos los Wow, días, wow. ¿no? Entonces entrenaba como 5 o 6 horas al día todos los días. Este, y, y poco a poco me empezó a ir mejor en el atletismo, ¿no? Empecé a competir a nivel nacional, este, decidí ya terminar con el básquet y dedicarme solo al atletismo, porque me empezó a ir mejor y me gustó más, y el ambiente de alto rendimiento se vivía mucho más en el atletismo, ¿no? Que eso fue en el 2008, más o menos. Y en el 2009 ya empecé a tener resultados internacionales, con lo que ya decidí sí o sí que esa iba a ser mi vida, ¿no? Que me iba a quedar en el atletismo, ¿no? Fui campeón, subcampeón sudamericano, fui tercer puesto en los Juegos Bolivarianos, y desde ahí empecé a dedicarme a full con el atletismo, ¿no? Pero esa es algo muy loco y justo cuando, por ejemplo, yo empecé a jugar básquet a los 15 años porque como que por una parte yo veía que en el atletismo, o sea, sí era bueno, pero como que no tenía este nivel al que me hubiera gustado alcanzar. En el fútbol siento que había mucha gente que jugaba al fútbol, entonces como en mi colegio poco mucho era o fútbol o vóley, y justo yo tenía el subdirector del colegio que jugaba básquet y tenía una pelota, me llamó la curiosidad por jugar básquet, pero y como que de ahí más o menos comenzó esa afición para mí y poco a poco, mientras que fui investigando sobre la liga de básquet y estas cosas, me di cuenta de que, o sea, hablando de netamente el básquet, que es una de las cosas que todos llevas una maestría de gestión del deporte, Ujú. siento que ha habido una mala gestión respecto al básquet en el Perú, ¿no? O sea, y respecto a muchos deportes también que se practican, ¿no? Pero netamente hablándote del básquet, este, creo que había no participamos en los Panamericanos, no tuvimos selección de básquet, y entre muchas cosas, ¿no? Y algo muy interesante que mencionas y que dices de tomarte el deporte en serio, ¿no? De una u otra manera, yo siento que este, cuando uno es joven, o tal vez una prioridad no puede ser netamente el deporte y lo quiere llevar, pero el hecho de poder ser disciplinado, tal vez yo siento que la meta de muchos jóvenes que practican este deporte no sea llegar a una liga profesional o tengan aspiraciones altas, pero yo creo que el simple hecho de ser disciplinado en el deporte que estés haciendo, por cualquier y un otro motivo, ¿no? Siento que el hecho de la disciplina, y por eso me gusta mucho seguir la vida de los deportistas que siempre siguen un régimen, un horario, y lo cumplen, ¿no? Y respecto a la nutrición también, ¿no? El ámbito de que una persona sea disciplinada, trabaje para cumplir sus objetivos, me parece realmente un esfuerzo sobrenatural. Y bueno, yo más o menos ahorita estoy en ese transcurso, aunque mis metas tal vez no sean convertirme en un jugador profesional, pero el hecho de ser disciplinado con lo que estés haciendo, no sé, tanto en los estudios como en el deporte, para mí es algo muy importante para la vida. Bueno, sí, ¿no? Yo, mira, con lo primero que dijiste del tema de la gestión del básquet, bueno, definitivamente no creo que la palabra sea mala gestión, yo creo que ahí simplemente hubo o sea, fueron temas ya legales, ¿no? Yo creo que por eso se sancionó a la Federación de Básquet, porque se empezaron a hacer, no gestiones, pero actos, ¿cómo se llama? Ilegales, ¿no? Claro. Que este sí está feo. Ahí está. Entonces, yo tengo a mi amigo Manuel Morales, creo que, no sé si lo conoces, Manu, que juega básquet, que ya es mayor, ya No, creo que no. no sé si seguirá jugando, pero siempre ha estado metido en el tema del básquet. Él él estaba tratando de hacer que el básquet vuelva a poder competir internacionalmente, que haya una liga otra vez, porque me acuerdo una época también que se televisó el básquet, ¿no? Claro. Que era televisado. Y, pero claro, si la misma Federación Internacional sanciona a la Federación Peruana por haber hecho actos ilegales, eh, y ahí va más allá de que si ha habido una buena o mala gestión, ahí ha habido o sea, se ha como que quebrantado la ley, ¿no? Entonces, definitivamente, qué pena que el básquet tenga que sufrir por culpa de personas que hacen ese tipo de cosas, ¿no?
Sería cuestión de ver la forma de que el básquet regrese a su modus operandi normal, de poder tener una liga, de poder competir internacionalmente, de que la federación que pueda avanzar, ¿no? Y, y, y bueno, con lo que dices de ser disciplinados y eso, yo creo que, o sea, como yo lo veo es, uno si encuentra algo que le guste lo suficiente como para hacerlo o sea, de la mejor manera posible o como uno tratar de llegar como que a lo máximo de sus habilidades o sus capacidades, creería yo que es muy satisfactorio hacer todas estas cosas, ¿no? No es, o sea, muchas veces yo lo digo, no es un sacrificio, ¿no? Tú no estás cortándote un brazo o dando un riñón para seguir haciendo lo que haces, simplemente estás invirtiendo tu tiempo y tus recursos y tu interés y tu motivación y tu energía en hacer algo que te genera satisfacción, que te gusta, que te llena, que, no sé, de la misma forma que una persona que no tiene una pierna probablemente no pueda jugar fútbol profesionalmente, igual puede practicar el deporte y puede ir al gimnasio y puede hacer cosas que le llenen, ¿no? O sea, Pero, creo yo que es importante en la vida siempre tratar de hacer cosas de lo que uno se siente orgulloso, ¿no? Eh, Sin importar qué es lo que sea, o sin importar cuál sea el resultado, ¿no? O sea, definitivamente lograr tus objetivos es importante y te genera mucha satisfacción, pero creeré yo que es más importante el, el camino y el intentar, ¿no? O sea, hay más satisfacción, creo yo, en una persona que no llegó a clasificar a una Olimpiada, pero lo dio todo de sí oh, y lo intentó todo, a una persona que probablemente no hizo casi nada ni se esforzó y clasificó porque simplemente nació con ese talento y no ha tenido que hacer absolutamente nada para llegar ahí, ¿no? Personalmente, ¿no? O claro. sea, o no sé, si una persona nace con una cantidad de testosterona gigante y no le cuesta nada levantar peso y correr rápido o ser súper fuerte, y otra persona que no, pero llega a un nivel igual competitivo, es satisfactorio, creo yo, para esa persona haber llegado ahí, ¿no? Yo creo que es importante más el camino de llegar y lograrlo, y si te lesionas, no sé, sobrellevar las lesiones y volver a intentarlo y recuperarte y eso, ¿no? Creo que la vida es un poco así, ¿no? O sea, si hay un solo ganador, habrán, no sé, 1000 o 2000 personas que están intentando ganar, no significa que vayan a haber 999 personas que se tienen que sentir hasta las huevas por no haber ganado, ¿no? Oh, claro. Creo yo, ¿no? O sea, intentarlo es parte del proceso. Este, Habrán victorias que uno va a ganar, no necesariamente son las mismas, o se vivirán de la misma forma que las personas que sí ganan una medalla de oro o si rompen récords del mundo, pero igual son súper satisfactorias, ¿no? Totalmente, totalmente. Y justo se me vino a la mente esta frase de que la disciplina al final es una cosa que vence el talento, ¿no? Porque sí, yo creo que hay gente que nace con estos talentos, por así decirlo, esta ventaja que pueda tener a una persona que tiene que aprender un deporte, digamos, desde cero. A mí me gusta mucho el hecho de ahora estoy como probando posibilidades de qué deportes puedo probar, simplemente tal vez no por el hecho de profesionalizarme, como te digo, ¿no? O sea, tener metas de, no, por Ujú. ejemplo, ahorita, independientemente del básquet, también estoy como corriendo distancias largas, y practico un poco el Muay Thai, ¿no? O sea, y trato de ser disciplinado en eso, y digo como, ¿hasta dónde puede llegar mi nivel en eso? Y me gusta mucho el hecho de que cuando uno comienza a hacer un deporte y realmente como que le gusta hacerlo, y no simplemente como que pueda ver eso como una, por así decirlo, como una posibilidad a ser un deportista profesional, a convertirse en esto que pueden haber, pero también el hecho de que yo siento que el deporte te ayuda mucho mentalmente, en las adversidades después de la vida, ¿no? O sea, cuánto, por ejemplo,
cuánto mencionabas de que, por ejemplo, 1000 atletas se preparan para, digamos, en el caso de los velocistas, digamos, 1000 corredores de 100 metros planos se preparan 4 o 5 años de su vida para un momento que dura 10 segundos o aún menos, ¿no? Y dentro de todos ellos, muchos no se clasifican a la final, que son solamente 8, pero la mentalidad de que tenga cada uno, de no simplemente, por ejemplo, a veces siento que este, he visto un poco de críticas hacia los deportistas de atletismo, porque no, que porque lo vi un poco en los Panamericanos, que por qué no lograron medallas, que por qué no lograron esto y lo otro. Yo, a veces no simplemente se trata de conseguir, o sea, sí, la meta es esta. No simplemente, no solamente para un país y los espectadores, sino también para los atletas que quieren llegar a eso. Pero yo creo que simplemente a veces el atleta, con el hecho de que participa en estos momentos y logra romper su marca o logra dar una buena performance, creo que es suficiente para un atleta decir como la próxima vamos a ir con todo y vamos a lograr estos resultados, ¿no? Y también y algo muy loco de que a diferencia de tal vez muchos jóvenes que comenzaron el atletismo a los 13, 14, 15 años y poco a poco fueron formándose, como cuentas tú, empezaste a jugar básquet, en la universidad te diste cuenta de como que el básquet no era un deporte del que se podía tomar profesionalmente en el Perú. Creo que ahora poco a poco se están abriendo. Hay, por ejemplo, en La Salle, en Arequipa, donde yo estoy viviendo, el Colegio La Salle está haciendo convocatorias. Por ahí me gustaría intentar a ver qué pueda pasar. En Lima ya creo que poco a poco las ligas, hay una liga de básquet a nivel de distritos. Entonces, poco a poco veo que se está reactivando. Tú comenzaste más o menos ya en la universidad al salto alto y más o menos cómo fue para ti ese proceso de comenzar un poco tarde, tal vez no sé si hubo un poco de prejuicio y el entrenamiento y la mentalidad que tenías para decir como que bueno, tengo estos objetivos y que año a año siento que desde el 2008 hasta el 2016 que siento que fue un gran año para ti en el que pudiste clasificarte a las Olimpiadas. ¿Cómo fue progresivamente el momento, ¿no? Independientemente me gustaría hablar netamente de las Olimpiadas, pero desde el 2008 que tomaste la decisión de dedicarte profesionalmente al atletismo, ¿cómo fue ese cambio y ese avanzar para ti? Bueno, mira, mi carrera deportiva no ha sido como súper normal, o sea, no ha sido bien como, o sea, definitivamente empezar a los 18 años a entrenar, este, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? ¿Qué ventaja hay? Bueno, cuando empiezas de joven, el cuerpo empieza a tener este impacto, porque el atletismo definitivamente es un deporte de mucho impacto, especialmente las pruebas de saltos y de velocidad. Eh, y empezar un poco más tarde significa que tu cuerpo no ha recibido ese impacto todavía. O sea, eso es una ventaja, ¿no? Como que tu cuerpo todavía no tiene los achaques que podría tener un joven de 18 años que ha empezado desde los 13, ¿no? Que ya tiene casi 5 años entrenando, llevando tu cuerpo al extremo, ¿no? Entonces empezar un poco después, le das tiempo a tu cuerpo de haberse desarrollado, ¿no? A crecer y todo eso para recién empezar a entrenar. Pero al mismo tiempo, la desventaja es que técnicamente mm, te demoras más en aprender los movimientos y la técnica porque el cerebro, al ya haberse desarrollado, mientras mayor eres, tu proceso de aprendizaje cada vez es más lento, ¿no? Es diferente enseñarle a un niño de 11 años a cómo tiene que correr a una persona de 20 años, ¿no? El niño de 11 años probablemente en un par de días ya tenga la técnica o en una semana ya esté corriendo bien como se debe correr, cuando una persona de 20 años se puede demorar pues un mes, 2 meses, o nunca aprenderlo, quién sabe, ¿no? Hay cosas que, por eso dicen que jugar tenis tienes que empezar desde chico porque tienes que aprender la técnica en ese momento para tener esas habilidades que te van a servir después cuando ya seas profesional, ¿no? Eh, Yo me considero una persona súper coordinada. Yo creo que se me hizo un poco fácil en ese sentido, ¿no? Logré aprender bastante bien la parte técnica, aguantaba bastante el entrenamiento. Creo yo que poco a poco fui mejorando un montón de aptitudes que me hicieron darme cuenta que sí yo iba a poder lograr las cosas que quería. Y desde un comienzo mi objetivo era llegar a una Olimpiada y competir en una Olimpiada, ¿no? O sea,
Muchas veces pensé que no lo iba a lograr, muchas veces pensé que ya en retirarme, pero al final el sueño siempre estaba ahí, cada día te levantabas otra vez y seguías, ¿no? Y, y una cosa que sí quiero decir antes de olvidarme es que con lo que tú dijiste de que el atletismo recibió muchas críticas en el 2019, ¿qué pasa? En el Perú no hay una cultura deportiva muy amplia, ¿no? Yo creo que simplemente ven fútbol, hay un poco de tenis, de vóley, de surf, ¿no? Ahora con el triatlón hay un montón de gente de triatlón que sabe un montón de triatlón en el Perú, pero hay muchos deportes en los cuales no se sabe ni se tiene conocimiento realmente de cómo se vive el deporte. Claro. Definitivamente no puedes comparar una persona que juega ping-pong, una persona que hace arco y flecha, a una persona que hace atletismo, una persona que hace levantamiento de pesas o gimnasia. Tienen dificultades diferentes y son, este, o sea, sí son difíciles en su deporte, pero no sé, me imagino yo que jugar ping-pong es mucho más técnico, ¿no? Tienes que perfeccionar la perfección del movimiento, la puntería, etcétera. Entonces repites movimientos 1000, 2000, 10.000 veces hasta que te salga perfecto y lo puedes hacer incluso con los ojos cerrados, ¿no? En el arco y flecha también repites una cantidad de veces que ya dominas en qué momento soltar la flecha, tu respiración para que no te tiemble la mano, el viento corre de tal a tal, calcular siempre que el viento para saber cómo se va a mover la flecha, etcétera, ¿no? Pero en el atletismo y en los deportes que son de mucha fuerza, de mucho impacto, se lleva al extremo el cuerpo, o sea, físicamente. O sea, o sea, no es muy saludable hacer deporte de alto rendimiento en este tipo de deportes en los que llevas al extremo tu cuerpo, ¿no? O sea, Claro. ¿y qué sucede? La gente que no sabe cómo se vive este deporte, o incluso el nivel de competitividad que hay en el deporte a nivel mundial, porque hay ciertos deportes en los cuales muchos países no lo practican, ¿no? Como por ejemplo el frontón, ¿no? El frontón no se practica en el Perú, pero internacionalmente o sea, no hay países en que se practique frontón, entonces competitivamente no hay una competencia internacional en ese deporte. Eh, el karate es un deporte que si bien sí es internacional, no hay o sea, ¿cómo decirlo? Para un mundial clasifican 60 por prueba, ¿no? Supongamos. En 100 metros, creo que son 60 cupos o 56 cupos. Pero si tú ves la lista de gente que está tratando de clasificar, son como 3.000 o 4.000 o 5.000 deportistas que están ahí tratando de clasificar para llegar a esos tantos cupos. O sea, competitivamente es muy alto el nivel, incluso personas que están en Estados Unidos que, que tienen las marcas para clasificar no van, porque en su país es tan competitivo que solamente Claro. van tres y muchos de esos a veces optan nacionalizarse a otros países porque saben que no lo van a lograr en su país porque es muy competitivo. O sea, por ejemplo, ¿no? El récord de Perú de 100 metros tiene Andy Martínez con 10, si no me equivoco es 28, no me acuerdo muy bien cuál era su récord, o Por 20 y ahí, algo. por ahí va. Sí, es por ahí, ¿no? Y estamos diciendo que en Estados Unidos probablemente la final todos corran cerca a los 9:90 o 10 segundos. Y alguien que esté corriendo en 9:98 probablemente en Estados Unidos no vaya a ir a una Olimpiada. Tiene que correr por 9:80 para abajo para poder ir a una Olimpiada porque el nivel es muy alto. Hay mucha gente en Estados Unidos este, que tiene niveles muy altos, como en Jamaica, o incluso cuando hablas de la maratón en Kenia, en Etiopía, en los temas de saltos en Rusia o en Cuba, hay muchos saltadores de triple que saben que saltando 17 metros igual no van a ir a una Olimpiada porque hay tres saltadores cubanos que saltan 17:30, ¿no? Entonces, Ujú. el nivel y la competitividad es muy alto. Entonces, cuando viene gente que no sabe sobre el deporte a decir, no, porque no han tenido medallas en los Panamericanos. Bueno, no puedes criticar sin conocer, tendrías que ver cuáles son los porqués de no tener medallas, ¿no? La cultura deportiva en el Perú no te permite vivir del deporte, ¿no? Si bien el Estado, el IPD, hace todo lo posible para poder apoyar a sus deportistas y definitivamente apoya mucho más que anteriormente. Cuando yo empecé a hacer atletismo, no había tanto apoyo como el que hay ahora, ¿no? O sea, las federaciones tienen más apoyo, el IPD apoya más al deporte,
pero creería yo que culturalmente falta el apoyo de las empresas privadas, de los medios de telecomunicaciones, este, incluso de las entidades educativas, ¿no? En las cuales se podrían generar becas a deportistas para que no tengan que estar gastando dinero en su educación y ellos pueden invertir en su educación con su deporte, Totalmente, ¿no? claro. Y que sea pues y que sea un camino viable el hecho de seguir con este deporte, porque tengo muchos amigos muy talentosos que han dejado el deporte por esa razón, ¿no? Porque tienen que empezar a trabajar, tienen que empezar a estudiar, tienen que dedicarse a otras cosas, entonces lo dejan. Y hay un montón de razones, o sea, es un círculo de razones por las cuales el Perú no tiene los resultados que podría tener. O sea, hay muchos talentos en los cuales se podría tener resultados, ¿no? Pero creo yo que simplemente decir, oye, ¿por qué no tiene resultados? Es muy, es como, o sea, no puedo decirlo así, pero es como muy ignorante decir eso si es que realmente no conoces sobre el deporte, ¿no? Porque no sabes qué es lo que se necesita para tener resultados en el deporte, ¿no? Hay un video que se llama El valor de las medallas, ¿no? El valor de las medallas, que es un mini documental de cómo los suecos decidieron tener más medallas en las siguientes Olimpiadas, después de, me parece, de Atenas o de Los Ángeles, no, después de Los Ángeles, y cómo llegaron a tener, solo en atletismo, 6 medallas en una Olimpiada, de, o sea, de 4 años o de 8 años de diferencia entre Olimpiadas que hubo, y todo fue por empezar a invertir más en sus deportistas, ¿no? Claro. Entonces, no puedes esperar tener una medalla de la nada, ¿no? O sea, decir, este chico tiene que entrenar con sus recursos, decidir en vez de irse a trabajar, irse a entrenar, no tener no sé, para alimentarse, ser el sustento de su familia, etcétera, y después decirle, oye, ¿por qué no has tenido resultados? ¿No? Ujú. Te quitamos el apoyo que tienes, te lo quitamos porque no has tenido resultados, cuando no se sabe realmente todo el contexto que hay detrás de un deportista, ¿no? El por qué él toma esas decisiones, el por qué a veces uno tiene que dejar de ir a entrenar, sí hemos tenido resultados, yo sé que yo he tenido resultados, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en mi parte yo nunca he tenido un auspiciador, ¿no? Nunca he tenido una empresa o una marca que como diga, ok, confiamos en ti Arturo, vamos a sacar este proyecto adelante, y yo sí he buscado y nunca lo he tenido, entonces al mismo tiempo eh, creería yo que falta mucho para que en el Perú exista una cultura deportiva que creo que también se traslada a otras áreas como el arte, la Claro, totalmente. música, ¿cómo se llama? El cine, el teatro. Creería yo que muchas veces en la televisión, creería que somos peor que antes, ¿no? Creería que antes había incluso espacios en la televisión en las cuales podías ver cosas más enriquecedoras que ahora ya no están, ¿no? Que es como que solamente se trata de concentrarse en las cosas que generan más rendimiento y más plata y más rating, y en vez de tener espacios en los cuales igual sean cosas divertidas que la gente pueda ver, pero que genere un poco más de cultura y conciencia, ¿no? Porque si es que no hay esos espacios, ¿de dónde la gente va a sacar esa información de saber que existe este deporte, que existe estas obras de teatro, que existe este cine, que existen estos músicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada vez hay más plataformas, sí, pero creía yo que debería haber también para un espacio en el cual se pueda desarrollar a estas personas, ¿no? O sea, en el atletismo, ¿qué es lo que busca una marca? Exposición. El atletismo, ¿dónde sale en el Perú? En ningún lado. Entonces, definitivamente nunca va a haber una empresa que quiera auspiciar a un deportista si es que ese deportista no va a salir en ningún lado, este, dándole esa exposición a esa marca, ¿no? Claro, justo me puse a pensar mucho mientras estabas hablando y se me dieron a la mente muchas conversaciones que he tenido con mi mamá y muchas cosas que escuché. Quiero dar una cosa chiquita, tocando un poco el básquetbol, pero siento que tiene mucha relación. Por ejemplo, yo escucho a un comentarista que tiene su canal que se llama Ritmo NBA, y justo el día que lo estaba escuchando hablaba mucho sobre lo competitivo que era para los jóvenes poder ser
poder ellos mismos elegirse drafteados para entrar a la NBA, ¿no? Y hablaban sobre la competitividad. Y yo justo desayunaba con mi mamá y yo le decía como que, su mamá, si eso hubiera en el Perú, sería totalmente distinta la cosa, ¿no? Por ejemplo, para mí, un gran honor que he podido tener el privilegio de conocer es Marco Vilca, que se fue a estudiar a Estados Unidos, estaba en la universidad y ahí es como que una de las cosas que en Estados Unidos hacen y que yo le comentaba, yo le decía, ya, en Estados Unidos las universidades van a buscar a los deportistas, o sea, y no solo van a buscarlos en básquet, en fútbol americano, sino que en diversos deportes que hay, los van, los buscan, les dan estas becas, y que siento que pasa muy acá, que por ejemplo, cuando yo comencé a esto del atletismo, yo me acuerdo que fui a la UPC y les dije como que, bueno, yo soy atleta, he competido, he ganado un par de medallas a nivel regional en Arequipa, acá en Lima he venido como a elevar mi nivel y todo, y me dijeron como, ya, estos son los planes de becas, que más o menos, y me dijeron, a competidores de nivel IPD, solo les damos como el 50%, no sé qué y algo, o sea, más o menos era como que solo a la élite de la élite, ¿no? Pero independientemente de mi caso, yo me pongo a pensar si las universidades o estas entidades empezaran a ver ya desde los colegios quiénes son las futuras promesas, ¿no? No tanto como, no, vamos a esperar a que estés en el IPD, a que estés a que ya hayas, ya te hayas desarrollado como un atleta ya mucho más cuajado para recién darte becas, para recién darte sponsors, sino como y es un poco mucho que dice sobre la cultura del deporte, ¿no? Y como mencionabas, no solo en el deporte, ¿no? Sino, por ejemplo, yo estudio comunicación audiovisual. El tema del cine también es a veces un poco polémico acá en el Perú, e incluso con muchas artes y la música y todo, ¿no? Entonces, como hablando de una cultura en general, y es muy loco de que, por ejemplo, en una entrevista que tuviste con la Universidad de Lima, yo me acuerdo que tú mencionabas de que para un campeonato que no sé si fue en Alemania o en una parte de Europa, digamos de salto alto o atletismo, estaban con el estadio lleno y había espectadores, ¿no? Que iban netamente a ver a estos atletas e incluso mencionabas que iban a los hoteles a querer ver, conocerlo, ¿no? Siento que no tenemos mucho esa cultura acá, tal vez como mencionaste también, estamos en aspectos de mejoras mucho mejor tal vez a cuando tú comenzaste, ¿no? Pero siento que aún así hay que trabajar mucho más y a veces yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno puede comenzar a hacer estos pequeños cambios? Y justo eh, escuchando un podcast, el host comentaba de que él quiso cambiar, digamos, él quiso cambiar el mundo, se dio cuenta que era imposible, entonces de ahí dijo, voy a cambiar a mi país, se dio cuenta que era imposible, y de ahí dijo, voy a querer cambiar a la ciudad, al distrito donde estoy, vio que era difícil cambiar, entonces una cosa de que él decidió es empezar por uno mismo, ¿no? Y yo admiro mucho lo que hiciste tú, lo que hiciste Maite, lo que hizo José Luis, de que sí, tal vez por un lado, vieron vieron estas cosas en Perú que dijeron como que, ala, qué complicado. Maite me comentaba mucho eso del apoyo acá en el Perú, que faltaban muchas cosas y se veía imposibilitada. Justo también estoy leyendo la historia de Analí Gómez, que es una surfista de que tuvo muchos obstáculos, ¿no? Y que poco a poco tuvieron que tomar la decisión de irse para allá y empezar a hacer cosas allá. Yo creo que independientemente, eso hace de que le des un poco más de visibilidad. Obviamente sería tal vez mucho más fácil de que ya las cosas estén acá, tengamos entrenadores y también una de las cosas de que en Perú no sé si recién se están empezando a hacer el hecho de mandar a los atletas a competir internacionalmente. No mandarlos como que ya te voy a mandar y quiero que vengas con un top 5 quiero que vengas o un top 3 o con una medalla. Sino manda
los mandan para que empiecen a tomar experiencia, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Sin, tener competiciones nacionales y de ahí como cuando te topas con el resto de otros atletas que viven otras realidades, que tienen otras facilidades, es un poco chocante e incluyendo con nuestro deporte, por así decirlo, nuestro deporte madre, que es el fútbol, a nivel nacional les pasa todo lo que pasa, pero a veces cuando competimos en la Libertadores o en la Sudamericana, pasamos por momentos muy penosos, ¿no? Y entonces como que la pregunta es ¿por qué? Y como yo siento que hay cosas que hay que cambiar, digamos, a nivel macro, a nivel grande, ¿no? Pero me gusta mucho cuando atletas toman la decisión de empezar a labrar ese camino que yo sé que poco a poco se va a ir construyendo con el tiempo. Sí, mira, yo creo que, o sea, yo creo que ahora hay muchas plataformas con las que se puede generar mucho más impacto o, o esa exposición que buscan empresas como para que te empiecen a auspiciar o te empiecen a tomar en cuenta. Pero creería yo que en el Perú lo que falta es creía yo que es, más que todo, yo creo que es como educación, ¿no? Yo creo que en muchos países, por ejemplo, ¿no? Ese tema, ese que decías de Alemania, ¿no? En Alemania a mí sucedió algo bien como particular porque fue un choque de culturas para mí, ¿no? De no solamente ver a gente que no practicaba el deporte que le gustaba e iba solamente a ver, tenía a un par de chicos que me esperaron a mí para que yo les firmara unas fotos mías que ellos tenían, que me seguían desde que empecé mi carrera deportiva, Wow. que yo no sabía eso, ¿no? Que en Perú nunca me ha pasado y que me tenga que pasar en Alemania, pues no me pareció súper particular. Pero algo que también me pareció súper particular fue que del hotel al estadio de la competencia, ¿no? A mí me recogió una persona que vendría a ser un chofer, ¿no? Y conversando con él en el camino, y le pregunté, y bueno, ¿tú quién eres? No, yo he venido a ser voluntario, me dice. Y, 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 y el carro en el que me recogían era un carro súper caro, era un Audi RS4, RS5, no sé, era un carrazo, me acuerdo. Y le decía, ay, ¿te han dado este carro? No, este es mi carro, me dice. Wow. Yo soy gerente general de una empresa en Frankfurt, que estaba a 4 horas de esta ciudad donde competíamos en carro, y solo he venido para ser voluntario, pues, Wow, qué nada loco. más. Entonces, y bueno, me ha tocado ser chofer, pues, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, en Perú, algún gerente general de una empresa va a ser voluntario para ser chofer de algún evento, ya sea deportivo o lo que sea. Yo diría, yo creo que culturalmente estamos viendo que son personas que, que el foco de su interés no va en lo que tienen, sino va en que la cultura y la sociedad de su país crezcan, ¿no? Entonces, a él no le importa que lo vean como un chofer, siendo él gerente general, ganando la cantidad de plata que probablemente muchos que quisiéramos ganar, y entre comillas, en el Perú, como que rebajarse a ser un chofer de un evento, ¿no? Entonces, no le importa porque su interés va más allá, su interés no va en cómo él se va a ver, sino su interés va a él, yo quiero ayudar, yo quiero que el deporte ayude a la sociedad, ¿no? Si hay más jóvenes haciendo deporte, hay menos jóvenes en las calles siendo delincuentes. Si hay más jóvenes que están dedicándose al deporte, que pueden tener más oportunidades estudiando, significa que van a haber más jóvenes con educación que van a hacer que la sociedad en un futuro sea mejor y tomen mejores decisiones. Significa que más jóvenes van a tener mejores aptitudes y habilidades que van a lograr obtener gracias al deporte que no se tienen en otros ámbitos de la vida, que significarán que en las empresas haya gente que tome mejores decisiones, que afronte mejor las situaciones difíciles, que sean más competitivos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se toman en cuenta en esos otros países. O sea, culturalmente estamos esperando que es diferente. Entonces, se les da más espacio al arte, a la música, al teatro, a la escultura, al deporte. Entonces, la,
la gente puede dedicarse a estas cosas porque les hace feliz y hay un mercado y hay un grupo de gente que quiere estas cosas, ¿no? Que en el Perú probablemente también, pero no hay esa base, no hay, no hay ese espacio en el cual ellos puedan dedicarse a eso. Nosotros, me incluyo, ¿no? En el deporte, ¿no? Definitivamente, siempre hemos hablado con la gente del deporte, ¿no? Con Paola, con Giorgio Martino, con Mandros, con Maite, con Silvana. Siempre hemos hablado que lo que le falta al Perú es que te puedas dedicar a esto. O sea, en otros países estamos hablando o sea, de gente que se despierta, no piensan en, ay Dios, otro día en el que no sé qué voy a hacer, que si tengo que trabajar, que tengo que ir a hacer esto, porque falta de acá, porque no tengo esto. No, se despiertan, comen, entrenan, descansan, comen, se van a dormir. Y al día siguiente igual. Entonces, solo se concentran en eso porque ese es su trabajo. Su trabajo es eso. Entonces, si estás compitiendo con gente que se dedica solamente a eso, definitivamente los resultados van a ser menores, ¿no? Incluso sí hemos tenido buenos atletas que han tenido buenos resultados, pero si se quiere llegar a tener mejores resultados en el deporte, se necesita que la cultura cambie un poquito, que más gente vaya a ver estos deportes, que se televisen los campeonatos. Yo sé que probablemente a las empresas de telecomunicaciones no quieran televisarlo porque nadie los quiere ver, pero si lo televisas, habrán 500 personas que lo ven, 1000 personas que lo ven, y poco a poco después habrán 2000, y después 5000, y entonces después viene una marca y dice, bueno, yo quiero poner mi pancarta gigante que diga, no sé, pues, eh, el celular tal, o la bebida tal, energizante, o la marca de deportes tal, Claro. y quiero pagar tanto. Entonces, después, en estas competencias pones premios, porque esa plata que ponen esas empresas, al final quieres que se vea reflejado en que el deportista pueda lograr algo. Entonces, poco a poco se va generando una industria. Y eso va a generar, al final, más rentabilidad para estas empresas, pero no es a corto plazo definitivamente, ¿no? Es a largo plazo, porque generas una industria, una economía que mueve a la gente, que genera interés, que incluso, no sé, pues en los lugares donde se hacen estas competencias pones kioscos de cerveza, de hot dogs, de agua, de lo que sea, y la gente al final está viendo el evento y compra, y entonces se genera toda una industria que se mueve sola. Entonces ya no necesitas que el Estado ponga toda la plata para pagarle a cada deportista para que pueda seguir haciendo esto, sino que el mismo deporte puede solventar esas cosas, ¿no? Los clubes empiezan a recibir auspicios, esos auspicios, esa plata se invierte en tener mejores deportistas, entonces se le invierte para los deportistas, se les pone un sueldo como si fuese un club de fútbol y se genera pues una bola que se va haciendo cada vez más grande, que al final ahí hace que la sociedad sea mejor, ¿no? Y podría suceder, como digo, ¿no? En todos los ámbitos del arte, música, teatro, cine, deporte. Entonces, creería yo que eso es para mí la base del problema que se debería solucionar, ¿no? Que cambie un poquito la mentalidad de la gente en tratar de pensar en un futuro y no en el mañana, ¿no? O sea, en el mañana que ya tiene que venir ahorita, que ya necesito ser rentable para que no me despidan, para que haya más rentabilidad para la empresa, para que todo sea mejor, sino mira, si hacemos esto, probablemente acá en 4 años, esto sea un boom que genere esta cantidad de plata y mueva esta cantidad de plata, ¿no? Claro, totalmente. Y justo se me vino la idea de cuando mencionabas esto de que a veces la televisión no apoya. Justo estoy estudiando un poco de cómo el Internet poco a poco está desplazando a la televisión en muchos formatos, ¿no? Y se me vino la idea de, bueno, no necesariamente lo tengo que hacer yo, pero de también generar estos espacios, por ejemplo, en YouTube. Yo más o menos me vi casi todas las Olimpiadas, me las vi por YouTube, porque Claro Sports abrió como que sus en vivos y digo como, ok, ahora tenemos también estas plataformas para hacer ver estos deportes, ¿no? Así que sería Ujú. genial que tal vez algún canal o gente con acceso a esta tecnología puede empezar a hacerlo, y como tú dices, y creo que, no me acuerdo si lo hablaba con Maite o con Mandros, de que el hecho de apoyar desde pequeños, y justo el domingo estuve viendo tenis,
justo empecé a verlo porque muchos amigos compartieron a Juanpa Varillas y que me dio mucho orgullo de que un peruano haya podido llegar a primera ronda, que compitió contra un canadiense que tiene 20 años, si no me equivoco. Y entonces yo me puse a pensar, ala, acaba de perder contra Nadal, pero acaba de jugar un buen partido y muchos comentaristas tenistas comentaban de que ha sido su mejor performance. Entonces yo me pongo a pensar, ¿desde qué edad esta persona le ha dado al deporte, ¿no? Y es como es eso, ya, posiblemente a los 13, 14, 15 años, uno lo veía y decía como que, bueno, perdón, bajo la mentalidad de estas personas es como, igual seguían invirtiendo, no como le decían, ya a esta edad queremos resultados, queremos las cosas. Ha tenido, este joven ha tenido que pasar por un proceso de, digamos, 6 7 u 8 años, desde qué edad, no sé qué lo ha comentado, Del canadiense, dices. sí, del canadiense. Probablemente sea desde los 6 años que empiezan a hacer tenis. Desde los 4, 5, 6 años empiezan a hacer tenis. Y es una decisión casi de negocios que se toma, que tiene que empezar, si quiere que sea profesional, tiene que empezar desde ahora. Y en los colegios empiezan a ver temas de los colegios, de las universidades, le empiezan a llamar. Entonces, evidentemente, si el padre iba a gastar $100,000 en su universidad y la universidad le dice, es gratis porque juegas tenis desde los 6 años y ahora has estado jugando tenis 12 años de tu vida y estás en el top tanto de tu edad en el país, ya no tienes que pagar esos 100,000 o Total. $150,000, es gratis. Entonces el papá dice, bueno, con estos ahorros de $150,000, ¿qué hago? A mi hijo le doy esto, me compro tal cosa. Entonces dice, es rentable que mi hijo haya empezado a jugar tenis desde tal edad, porque esa es la plata que se han ahorrado en la universidad y así en varios deportes, ¿no? Eso hace mucha gente, o sea, incluso el papá de Michael Jordan lo obligaba a jugar básquet porque sabía que con el deporte en Estados Unidos puedes este, llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces Claro. yo creo que va por ahí, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que se debería tratar de, de copiar en el Perú, ¿no? Un poquito eso, ¿no? No sé Claro, cómo, es bien difícil, claro. pero diría que por ahí va un poco la solución. Y con eso que dices, YouTube ahora es una plataforma que es gratuita, ¿no? O sea, puedes llegar a hacer mucho internacionalmente, ¿no? Y creo que es un camino importante que se debería tratar de hacer en el deporte, llegar a que se generen plataformas en YouTube, en Twitch, no sé, en lugares de streaming que puedan este, dar este contenido de manera internacional, ¿no? Ya no solamente en el Perú, para ayudar a que estos deportistas puedan seguir o sea, seguir teniendo una carrera en el deporte, ¿no? Claro, totalmente. Y justo me puse a pensar un poco de, bueno, tal vez si empezáramos a hacer eso con los deportes, digamos, que ya tenemos como es el fútbol, el voleibol, porque canchas de fútbol, canchas de voleibol, o sea, deportes que sí, por así decirlo, es mucho más visto a nuestra realidad de empezar a invertir, porque yo siento que también dentro del fútbol pasan que muchos jóvenes se frustran y una de las cosas que creo que en el fútbol se sabe mucho el tema de la vara, ¿no? De que si conoces a tal, a tal, a tal, y no debería ser tanto así, justo un joven, me puse a ver un video corto de que decía, en el fútbol hay demasiada vara, hay gente en provincia que juega mucho mejor que muchas personas, que mucha gente que está en estos equipos o que le está intentando, pero no tiene estas oportunidades. Lamentablemente, el hecho de que para esta persona, digamos, que vive muy, muy lejos, se le es complicado ir a la ciudad porque ir a la ciudad no solo va a ser como levantarte, entrenar y dormir, sino como el hecho de levantarte, tener que buscarte por ahí un trabajo o ciertas cosas porque no te da. Yo he vivido 4 años en la ciudad, mitad me lo pagaba yo, mitad me ayudaba mis papás con los estudios y déjame decirte que dentro de muchas irresponsabilidades que haya podido tener, es muy caro para alguien que no tiene una casa propia, que tiene que verse los alimentos, entonces como a los jóvenes deportistas, a los artistas que hay, deberíamos
poco a poco deberíamos como que comenzar a trabajar en eso, ¿no? Que realmente es algo en lo que estoy esperanzado y yo siempre voy a aplaudir a los atletas que salen, que participan, porque yo creo que es eso, al final, lo que ellos están haciendo, al final lo van a dejar en la sociedad y como tú dices, ¿no? O sea, de una u otra manera, digamos, tres jóvenes peruanos te ven, que se sienten con las capacidades de empezar a hacerlo y lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo más o menos, hablando del año 2015 hacia el 2016, cómo comenzaste el 2015 con el entrenamiento y con la mentalidad de que ya sabías que se acercaba las competencias de Río y más o menos cómo fue ese proceso tuyo hasta llegar a las competencias y la clasificación también? Bueno, yo en el 2015 yo trabajaba en esta empresa Adidas en Perú. Estaba practicando y definitivamente yo busqué que me apoyaran de alguna forma y o sea, no me apoyaron con el tema del deporte, ¿no? Creería yo que, es más, incluso ya cerca de terminar el 2015, yo había hablado con mi jefe en ese momento como para llegar más temprano, para salir más temprano, para poder llegar a mis entrenamientos, porque llegaba muy tarde a mis entrenamientos. Y como todo el mundo salía a las 6 de la tarde de las oficinas, Mm, y yo tenía que llegar, o sea, y te estoy hablando que la oficina estaba en Javier Prado, no, en la Vía Expresa, en, por, ¿cómo se llama este? No, ay, Dios, ¿cómo se llama? Por República de... Reducto, Ajá, por Reducto, ¿ya? y de ahí tenías que Y irte hasta... ¡Wow! claro, pero ya yo tenía carro, ¿no? Entonces era manejar toda la Vía Expresa hasta Javier Prado o hasta Canadá y bajar a la Videna, que es relativamente cerca. Si no hay tráfico, probablemente en 20 minutos puedas hacerlo. Pero me demoraba 1 hora y media con el tráfico, ¿no? Wow. Entonces, si yo salía a las 6, llegaba a 7:30, casi 8, para empezar a entrenar a las 8, que imagínate, normalmente se entrena 2 horas y media, 3. O sea, hasta las 11 de la noche Claro. entrenar después de hacer todo eso era casi imposible, ¿no? Era bien difícil. Entonces, pedí si yo podía entrar más temprano para salir más temprano, me dijeron que no se podía, entonces renuncié. Yo sabía que quería tener mi oportunidad de hacer todo lo posible para llegar a las Olimpiadas. Renuncié y empecé a trabajar en el IPD. Trabajé 3 meses y al final era lo mismo, o sea, no se podía hacer mucho, trataba de llegar a las responsabilidades que tenía y al mismo tiempo entrenar, tenía un poquito más de flexibilidad en los horarios, pero al mismo tiempo no se podía. Me acuerdo que el hermano de mi papá, mi tío Beto, me dice, bueno, sobrino, yo creo en ti, yo sé que tú vas a lograrlo, ¿qué necesitas? Me dijo, ¿no? Me dijo, tío, necesito tanta plata al mes. Ok, no te preocupes, sobrino, deja de trabajar, yo te lo doy hasta las Olimpiadas. Y esa fue la razón por la cual yo me pude dedicar a entrenar. Y fue un cambio, o sea, un cambio súper importante, ¿no? De sentirme mal, de comer mal, de estar ansioso, estresado, etcétera, a empezar a entrenar todos los días y ya no me lesionaba, me dejaba de lesionar. Me acuerdo que mi entrenador en ese momento me decía, no, es totalmente diferente poder decir, oye Arturo, ven a las 9 de la mañana entrenamos tal y tal cosa de 9 a 10, de 10 a 11, 11 y media te vas y a las 4 de la tarde regresas. Y otra vez y hacer dobles horarios Claro. e irnos a una loma que había en La Molina para hacer cuestas y cosas en las cuestas y las pesas y entonces llegaba a mi casa y solo tenía que descansar. Entonces, cada semana que pasaba sin lesionarme era como que o sea, mejoraba increíblemente todo, ¿no? Todos los test de las pesas, de los saltos, de la velocidad, todo iba mejorando, ¿no? Entonces, este, poco a poco, eh, me empezó a ir mejor, empecé a bajar de peso, logré llegar al peso que necesitaba llegar para sentirme bien, empecé a competir y me empezó a ir bien. Me acuerdo que fui a Brasil a un iberoamericano, que no saqué medallas, pero salté 2:23, ¿no? Y el segundo, tercer y cuarto puesto que fui yo, saltamos lo mismo por temas de intento, fue que no llegué a tener medalla, pero salté 2:23 y hace
y todo el 2015 no había podido saltar más de 220, Wow. ¿no? Y salté 223 y muy relajado, y pasaron 2 semanas y me fui a México y salté 229, en la semana siguiente 231, y entonces estaba súper bien, ¿no? Y otra vez me choqué con esa pared porque, claro, mi tío me dice, bueno, sobrino, tú ya clasificaste a las Olimpiadas, yo hasta acá nomás te puedo apoyar, ¿no? Entonces dejé de recibir ese apoyo y era tratar de buscar un auspiciador, algo que me ayudara a sustentar ese, entre comillas, hueco que tenía de ingreso, que nunca apareció. Entonces otra vez es el estrés y la ansiedad y pensar, bueno, acá no se va a poder hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso después de las Olimpiadas buscaba auspicio como para la siguiente Olimpiada, y nunca se encontró nada, ¿no? Yo creo que este, ese fue el problema, creo yo, ¿no? Después de las Olimpiadas, de que yo no encontré un mecanismo que me ayudase a seguir eh, entrenando de la misma manera o compitiendo de la misma manera, ¿no? Se dio muy bien porque, claro, un familiar mío me apoyó, ¿no? Y yo tuve como, toda la libertad de poder dedicarme solamente a eso, y funcionó y lo logré. Entonces, eh, creer, o sea, creería yo que si es que se puede hacer eso, se puede vivir, o sea, se puede entrenar sin la carga mental de no saber qué es lo que va a pasar económicamente con tu vida, ¿no? Eh, te ayuda a mejorar mucho, no estás cargando ese peso que tienes como de estar estresado y pensando. El estrés este, te, te, te quita mucho rendimiento en el tema deportivo, mucho rendimiento, especialmente en un deporte que es tan físico y de tanta concentración como lo es en el atletismo, ¿no? Porque son momentos cortos de máximo rendimiento en el cual tienes que estar súper concentrado en eso. Entonces, definitivamente, eso fue lo que a mí me ayudó a llegar a esos objetivos, ¿no? El poder no depender de, de, de un trabajo para poder dedicarme solo a eso, ¿no? Claro. Y fue lo que me funcionó, ¿no? Creería que ese es un poco lo que sucede en otros países por los cuales sí también tienen resultados. Claro, y a veces es un poco frustrante escuchar este tipo de historias realmente, pero de una u otra manera yo siempre voy a, como te digo, ¿no? Aplaudo y admiro mucho de que aún así logren como personalmente superarse, ¿no? Siempre voy a, bajo toda la adversidad, bajo todos los contras, ¿no? Porque es algo a veces loco de pensar como, o cómo o voy a estar en este lugar que sí me da un ingreso económico, que sí me da bienestar, pero ahorita para los objetivos que yo quiero lograr no está a la par y no me brindan estas facilidades, ¿no? Mucho me pasó a mí cuando tuve que tomar la decisión de renunciar a mi trabajo, aunque un poco el tema no era tan ligado a esto, pero ahora siento que es muy relacionado para empezar a hacer podcast, que es algo o sea, nadie me paga por hacer podcast, y tampoco corro mucho esa línea, ¿no? Incluso con el deporte, me acuerdo cuando lo empecé a hacer a nivel acá distrital en La Joya, me acuerdo que mi entrenador tuvo que llevar mis medallas donde el alcalde para decirle, o sea, siquiera dale 100 soles al chico para que pueda costearse el pasaje en avión, para que pueda llegar tranquilo, relajado, porque viajar, mi entrenador me dijo que viajar en bus era muy pesado, de Sí, irse sí. de Arequipa a Lima, entonces más o menos es ese tema, ¿no? Y es muy loco el hecho de que a mí, porque justo Río 2016 fueron las Olimpiadas, o sea, fueron las primeras Olimpiadas que vi así ya como un atleta, como una persona que conocía el salto alto, el salto largo, el triple, Ujú. los diversos lanzamientos, y por las noticias al enterarme que había un peruano en el salto alto, o sea, en ese entonces tuve el honor de verte participar, para mí fue algo muy emocionante. Y justo ahora que me pongo a pensar relacionado a todo esto que estuvimos hablando sobre la cultura del deporte que debería haber en Perú y la gestión también, es como poder visualizar y decir, bueno, este año es uno, posible, ¿por qué no nos proyectamos que en 10 años sean 3 o 4 Ujú. o dos, y así, ¿no? Poco a poco darle mucho más impulso a estas cosas, ¿no? Y realmente
quisiera saber cómo más o menos fue tu experiencia ya después de haber pasado, de haber estado en toda esta adversidad, el apoyo de tu tío, que fue por un momento, y bueno, de ahí tuviste que seguirla luchando. ¿Cómo fue la experiencia desde el primer momento que llegaste a Brasil, el momento de tu prueba? ¿Qué enseñanzas te dejó participar en las Olimpiadas? Bueno, yo, o sea, yo lo que pasa es que yo creo que, ¿no? Y se da un poco mucho también en la mayoría de deportistas de mi generación que siguen compitiendo, ¿no? Que son Paola Mautino, que son Silvana Segura, Maite, que es un poco más joven, pero igual está acá todavía. Y yo creo que nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que hacemos. Yo creo que la satisfacción que nos da hacer este deporte va más allá de lo que incluso podemos llegar a entender, porque no es tan inteligente, diría yo, eh, seguir haciendo algo de la forma en la que se hace en el Perú, ¿no? O sea, yo creo que nuestra pasión puede más que todas las adversidades que se nos ha presentado, ¿no? Porque si no, no estaríamos acá todavía, ¿no? Este, para mí, lo de la Olimpiada que me dejó, yo creo que a mí me enseñó mucho que sí se pueden lograr las cosas si es que uno realmente las quiere y toma la decisión de hacerlas, ¿no? Yo creo que, y mira, últimamente he estado viendo bastantes, en Instagram hay esos videos como motivadores, ¿no? Que te dicen un montón de cosas y hay uno que se me quedó bien grabado que es, cuando uno decide hacer algo, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Mañana voy a empezar a comer mejor, mañana voy a salir a correr, mañana voy a ir al gimnasio, mañana voy a leer un libro, mañana voy a limpiar mi cuarto, mañana lo que sea. Y no lo haces, ¿no? Estás incumpliendo una palabra que haces contigo mismo. Entonces, Oh, no te crees, no le das el peso a lo que tú quieres hacer, no le das el peso, la importancia. Es como que te estás fallando a ti mismo, ¿no? Y te estás acostumbrando a que eso sea así. Te estás acostumbrando a que tu palabra para ti mismo no vale nada. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que si uno decide hacer algo, ¿no? Por respeto a uno mismo y por amor propio, si lo decides, lo haces, ¿no? Como que te cueste lo que te cueste, ya, mira, lo intentas por lo menos, ¿no? Yo creo que a mí eso es lo que me dejó la Olimpiada. Yo creo que yo en el 2016 eh, me acuerdo que en muchos momentos yo ya hasta incluso decía, ya no me voy a clasificar. Sentía que ya no lo voy a lograr, no lo estoy logrando. Y estaba cerca de lograrlo, porque decía, no va a pasar, etcétera. Y, y se me fue la presión que tenía de lograr eso, como de, sabes que tienes que lograrlo porque esto, porque lo otro, porque tu tío está apoyando, porque el IPD, porque esto de acá, porque entonces al sentir que ya no tenía que hacerlo por esa presión, sino que simplemente haz lo que te gusta hacer, disfruta lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, si bien sí, la Olimpiada es un objetivo importante, yo no me dediqué al deporte en general, o sea, no necesariamente el atletismo, sino yo no decidí que el deporte iba a ser parte de mi vida, ¿no? Que el atletismo haya sido al final como lo que me completó, ¿no? Pero digo, yo sabía desde chico que yo iba a hacer deporte, yo no me dediqué al deporte porque quería llegar a la Olimpiada, sino era porque me gustaba lo que hacía, me gustaba el deporte, me gustaba hacer ejercicio, me gustaba entrenar, me gustaba competir, me gustaba ser bueno en lo que hacía, me gustaba mejorar, ¿no? Entonces, lo que mejor la Olimpiada es eso, cambiar de mentalidad. No es, ¿sabes qué? Quiero clasificar a un sudamericano, quiero ser selección nacional, quiero ser esto. No, lo que quiero yo es mejorar. Lo que quiero yo es seguir tratando de mejorar, seguir disfrutando del proceso de si ayer salté 2 metros, hoy día salté 2,5. Si ayer corrí en 12 segundos, ayer corrí en 11,90. Y si ayer cargué 100 kilos, hoy día cargué 105 kilos y cada vez mejorar y tener esas ganas de querer mejorar, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final me deja la Olimpiada, ¿no? Yo estoy tratando de clasificar a París, traté de clasificar a Tokio, no lo logré, yo creo que eh,
sí son derrotas, pero yo creo que son parte del deporte, ¿no? O sea, Claro. el deporte te lesionas, en el deporte te encuentras con un montón de obstáculos financieros, de recursos, de entrenadores, de gente que bate tu marca o etcétera, ¿no? Hay un montón de obstáculos que te presentan, pero es parte del deporte, creo yo, ¿no? Yo creo que eh, hay que vivirlo como es, como lo que es, ¿no? Eh, disfrutarlo, eh, ser consciente de que esto es una elección que tienes que hacer, ¿no? Que tienes que hacerle caso a lo que sientes, a lo que quieres. eh, y es eso, ¿no? Si sientes que no es lo que realmente quieres hacer, lo haces por otras razones, ser consciente de eso también, ¿no? No necesariamente decir, no, yo lo hago porque mi papá me dice que jugar fútbol, tengo que jugar fútbol porque así vamos a tener plata, porque el fútbol da plata en el Perú. Y ya, tienes que ser consciente de que si esa es la razón por la que lo haces, no, ese no puede ser tu propósito de vivir, pues, ¿no? O sea, tienes que encontrar algo que te guste, que te apasione, que te haga sentir vivo. Tengo la suerte de que yo sé que esto es lo que me gusta, ¿no? O sea, eh, lo descubrí temprano, ¿no? Tenemos la suerte y al mismo tiempo es como lo decimos todos, ¿no? Es suerte de saber qué es lo que te gusta, pero al mismo es como una maldición porque sabes que se va a acabar, ¿no? Sabes que el deporte en este nivel no dura para siempre, ¿no? Y es como que la maldición de los deportistas, ¿no? No sé cómo lo vivan en otros deportes, creía que es parecido, pero por lo menos en el atletismo, que es un deporte netamente de rendimiento físico, se nota brutalmente, ¿no? Y no es que puedas decir, no, ahora voy a ser más táctico. No, si no saltas, no saltas. Si no corres rápido, no corres rápido. Si no le saltas largo o lanzas lejos, no, o sea, no hay forma de compensar esas cosas, ¿no? Entonces, es un poco más crudo, creo yo, en tema de resultados el atletismo, ¿no? Pero es parte, pues no es parte de la vida, creo yo, ¿no? O sea, como todo en la vida, ¿no? Como la muerte, como el envejecer, todo es parte de la vida y hay que tomarlo así, ¿no? Como de la mejor manera posible, ¿no? Claro, ser consciente de que en algún momento se va a acabar, ¿no? Es justo se me vino a la mente una frase que una amiga decía de que no por no hacer las cosas por miedo a que se va a acabar, sino mientras no se acaben, disfrutar ese proceso del que estás, ¿no? Y justo ahora estás en esta etapa de clasificarte a París y ahora estás allá en España entrenando. Más o menos cuál es el proceso de entrenamiento que tienes, la mentalidad con la que te manejas, tanto personalmente, cómo más o menos es el proceso tuyo entrenando, y como te dije, ¿no? Con la mentalidad que tienes ahora, ¿no? Después yo creo que tanto por lo que has pasado, tanto en Perú, en competencias, ya con la experiencia también. Bueno, bueno, creo yo que, o sea, trato yo de siempre de ser bien crítico con lo que hago y analizar bien bastante lo que hago. El entrenamiento definitivamente es un poco diferente porque eh, cuando uno ya, o sea, definitivamente cuando tienes 19 años, uno puede entrenar muchísimo más fuerte que cuando tiene 30 años, ¿no? El entrenamiento es mucho más inteligente, se trata de, de ver cuáles son las aptitudes que tienes en el momento y tratar de maximizar las virtudes y ventajas que pueda tener y minimizar las desventajas, ¿no? Ya no tanto como simplemente entrenar, ¿sabes qué? Tantos multisaltos y correr y bueno, definitivamente vas a estar más rápido, más fuerte, más ágil y por lo tanto vas a mejorar, sino ahora tienes que ser muy específico en qué es lo que quieres mejorar, ¿no? Tratar de buscar los mejores ejercicios más inteligentes, sin que vayan de acuerdo a tus capacidades, ¿no? Porque todos los deportistas, incluso en los mismos eventos, son diferentes, ¿no? Hay deportistas más rápidos, otros son más fuertes, otros son más elásticos y cada uno coge esas virtudes y lo traspasa
al evento, ¿no? Hay saltadores que corren con carreras más largas, con pasos más largos, hay unos que son pasos más cortos, hay unos que van más lento y son más fuertes, otros que son mucho más rápidos, pero no son tan fuertes, pero usan la velocidad. Entonces, dependiendo de cada aptitud, tienes que reconocer cuáles son tus aptitudes y poder entrenar en base a esas aptitudes, y no solamente como lo que se podría haber hecho antes, que todos hacen tanto, todos cargan este peso, todos hacen este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no hago absolutamente nada del tren superior porque yo subo mucho de peso muscularmente en el tren superior. Entonces, desde hace años que yo ya no entreno, no hago planchas, ni barras, ni bíceps, ni hombros, ¿no? O sea, lo máximo que hago son con ligas, gestos, que son de mi deporte, y los levantamientos olímpicos tratando de usar más las piernas que los brazos, ¿no? Entonces, y bueno, y eso es lo que me ha funcionado y es lo que sigo haciendo, ¿no? Otros deportistas probablemente que tengan menos facilidad de subir de peso en el tren superior, sí hagan un poco más de planchas, de barras, de bíceps, de pecho, etcétera, y saben que no va a comprometer su, su, su desempeño, ¿no? En lo que hacen. Entonces, es un poco eso, ¿no? Tratar de ser más inteligentes en los entrenamientos para, para poder maximizar el rendimiento y no gastar tanta energía y tiempo y recursos en entrenamientos que probablemente no te estén ayudando a tu desempeño, ¿no? Que probablemente cuando eras más joven, probablemente simplemente hacías lo que el entrenador decía sin necesidad de tú cuestionar o pensar si lo que estás haciendo te está ayudando. No, sino eso, investigar, este, tratar de trabajar en conjunto con el entrenador para tú poder transmitirle lo que sientes y lo que estás haciendo para que él también pueda tomar mejores decisiones en la planificación, etcétera, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que recién están comenzando a hacer salto alto, salto largo, esta disciplina en la que tú te desenvuelves y tal vez ven que puede ser un poco, así como lo hemos conversado, complicado, tiene muchas trabas? ¿Qué consejo le darías para que ellos sigan adelante? Yo creo que tienen que ver el deporte como un estilo de vida, creo yo, ¿no? Yo creo que tienen que tratar de que si es realmente su pasión, eh, seguir lo que ellos sientan, ¿no? Tratar de que no sea tanto, o sea, definitivamente tienes que ser muy analítico y tienes que pensar y tienes que tomar las mejores oportunidades y ver realmente qué es lo que te conviene, pero tienes que también hacerle caso a lo que sientes, ¿no? Si tú sientes que este deporte es lo que tú quieres hacer porque te gusta y te apasiona y te motiva y te mueve, eh, hazlo. O sea, busca la forma de hacerlo, busca la forma de que sea posible hacerlo para ti, ¿no? Si no tienes muchos recursos, este, eh, busca gente que te pueda ayudar, gente que te pueda auspiciar, este, busca becas, busca ayudas, habla con las federaciones, habla etcétera, etcétera, busca, ¿no? Es tratar de buscar la forma de que pueda seguir haciendo esto, ¿no? Y yo creo que, o sea, yo diría, ¿no? Si yo lo pude hacer, ¿no? Si yo pude llegar a una Olimpiada, yo creo que eh, cualquiera podría llegar a cumplir sus sueños, ¿no? Yo creo que el sueño no, para mí, probablemente antes de ir a la Olimpiada sí era ir a una Olimpiada, pero ahora, o sea, mirándolo en retrospectiva, yo hubiese cambiado un poco mi sueño, ¿no? Yo creo que si hubiese cambiado un poco mi sueño, podría haber este, disfrutado más de ciertas cosas y no haber sentido como, este, no haberme sentido tan decepcionado por no haber logrado otras cosas que ahora mirándolo hacia atrás no me importan tanto, ¿no? O sea, no, yo creo que creería yo que a veces mucho de nuestro propio prejuicio hacia ciertas cosas nos puede nublar para tomar ciertas decisiones, ¿no? Wow. No sé, ¿sabes qué? Las personas que hacen este deporte son así, las personas que estudian esta carrera son así. Si no eres ingeniero, si no eres universitario, no eres tal cosa, tienes que ser así. Yo creo que eh, hay que tratar de cumplir nuestros sueños y de tratar de que funcionen, ¿no? Si hay gente que puede
disfrutar de hacer artesanías y llevar sus artesanías a cierto nivel de arte y venderlos internacionalmente y convertirse en alguien importante. Incluso usar las redes sociales para expresar eso y buscar la forma de seguir mejorando y de conseguir más exposición en las redes y más ingresos y más plata y hacer que tu empresa crezca. Yo creo que no hay un límite para las cosas que uno quiere hacer, ¿no? E incluso, ¿no? Si el Perú no es el país en el cual tienes que estar porque en ese país no se apoya o no se, se, se aprecia lo que haces, busca estrategias para ir a un lugar donde sí te aprecien, donde tus habilidades, tus cosas sí sean remuneradas. Por ejemplo, acá en España hay un montón de gente que vive de tocar piano, y no son músicos, wow, que tocan en orquestas gigantes o tienen sus propios, como que tienen sus propios obras de musicales, etcétera, pero son gente que igual hace lo que le gusta, ¿no? Probablemente sí tengan que trabajar en otras cosas también, pero logran hacer lo que les apasiona, logran hacer lo que les gusta, viven una vida feliz. Entonces, creería yo que es buscar la manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que, que eso es lo que más es lo que he aprendido de este deporte, ¿no? Que sí se puede hacer, ¿no? Como decía, ¿no? Yo después de las Olimpiadas sentía, no, bueno, ya no se puede, no hay oficio, no hay tal cosa, y creería yo que por prejuicio yo hubiese podido pensar, ok, tengo que ponerme a trabajar, pero hubiese preferido que sea otro camino, ¿no? O sea, creo yo que he aprendido, probablemente ese aprendizaje me puede ayudar a guiar a otras personas a que puedan realmente cumplir sus sueños, ¿no? Claro. Y es eso, ¿no? Es la vida, hay que vivirla como si fuese una sola, ¿no? Como si se fuese a acabar y para poder vivirla más plenamente, ¿no? Para que todos esos momentos que tienes realmente los puedas apreciar y los puedas vivir bien, ¿no? Creo yo. Totalmente, justo se me viene a la mente una frase que le escuché en un podcast de el hombre, bueno, el ser humano tiene dos vidas. La segunda comienza cuando sabes que solo tienes una. Claro. Y es muy loco a veces como, lo que pasa mucho, ¿no? A veces tengo ciertos conflictos con el consumismo, con muchas cosas que ahora siento que nublan a la gente de querer cumplir sus sueños, de querer cumplir sus objetivos, o que no tanto juzgarlos por tirar la toalla, sino a veces digo como sí se puede. O sea, tal vez, y justo de lo que hablábamos al principio, ok, tal vez no vas a llegar a esto que te propusiste, pero el simple hecho de intentarlo y de haber dado todo por el sueño que quieres cumplir, y sí, yo creo que ahora mucho se está rompiendo el estigma de que si uno se va a dedicar netamente al deporte, que es, como tú dices, ¿no? Que es una carrera corta. Dale la oportunidad a estos jóvenes de que tengan este, valga la redundancia, esas oportunidades de poder competir, de poder, por medio del deporte, sea cual sea lo que practiquen, tener una carrera, poder, con eso, y yo creo que con eso, de ahí ellos van a seguir haciendo estos semilleros, ¿no? O sea, pero si vamos a seguir con ese pensamiento de como, no, que no apoyamos porque no hay precisamente porque no se apoya, y no pensemos en 5 o 6 años, pensemos en 10, en 20, que es esto que están haciendo ahora con estas generaciones, con estos deportistas. En 20 años, al final, como un pensamiento de empresa, les va a dar resultados grandes, van a tener estos deportistas. Yo siento que mucho en otros países es esa la mentalidad, y invierten sumas muy grandes de dinero en el deporte, porque saben que al final todo les es retribuido, tienen personajes a niveles, tienen personas que los representan en las Olimpiadas, los representa en las marcas cuando se hacen estos mundiales de atletismo, que justo una de las cosas que le decía a Maite, que o sea, ahí vas ya con la indumentaria de la marca que te auspicia, y es como, y es un tema, ¿no? Pero deberíamos comenzar por eso, ¿no? Y realmente el hecho yo creo que el camino
que uno tiene para cumplir lo que uno quiere no es fácil. Tú lo has vivido, muchas personas que han llegado al punto en el que lo están viviendo tal vez, y yo como es muy complicado, pero no se rindan, porque al final siento que la satisfacción de haber logrado eso que te propusiste, romper tu marca personal. Yo siempre digo, al final, para un atleta, para un artista, para todo es superarte personalmente. Ya yo creo que de ahí las recompensas ya vienen de por sí. Las recompensas pueden ser medallas o pueden ser un poco más de exposición si eres artista o qué sé yo, no, pero a eso me lleva mi otra pregunta de cuál es el consejo o cuál es ese aprendizaje que siempre lo tienes en la mente y te ha servido para superar muchas adversidades. Puede ser un consejo o un aprendizaje tanto en el ámbito personal como en el ámbito deportivo. Bueno, mira, o sea, para mí, ¿no? O sea, antes de dar un consejo, yo creo que cada persona es diferente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo siempre supe desde chico que yo quería hacer deporte y que ese iba a ser mi camino y tenía que encontrar la forma de buscar qué deporte iba a ser para mí, ¿no? Encontré el básquet no fue el camino al final que elegí, fue el atletismo, ¿no? Que por suerte fue que entró a mi vida, ¿no? Pero este, yo era un chico que en el colegio, no, si todos hacían algo, yo jugaba básquet porque yo quería mejorar el básquet. Eh, no, que ahora vamos a jugar, no, yo juego básquet. No, esto, como que soy una persona que cuando se pone un objetivo solo piensa en ese objetivo, ¿no? O sea, y se nubla todo, o sea, el resto de cosas se nubla y pienso solo en eso. Entonces, eso me ayudó mucho a mí a poder lograr lo que quería porque me despertaba todos los días pensando en lo que quería y me acostaba todos los días pensando en lo que quería y almorzaba todos los días pensando en lo que quería y era como una obsesión, ¿no? De querer lograr eso porque es lo que yo quería hacer y lo que me hacía feliz, entonces eso tenía que ser y era eso o nada, ¿no? Pero yo creo que el consejo que yo les daría a las personas es que, o sea, primero, a las personas que han encontrado algo, que saben qué es lo que quieren, busquen todas las herramientas posibles para hacerlo, ¿no? Ahora, con el internet, con las redes, con todo, hay una cantidad de información y una cantidad de oportunidades que no había en la época que yo empecé a hacer atletismo, ¿no? Aprendan todas las herramientas posibles para lograr las cosas que quieren hacer. Eh, si es que, no sé, no te auspicia una marca porque no tienes ¿cómo se llama? Impacto, no tienes presencia en redes, etcétera, empieza a tener presencia en redes, empieza a hacer las cosas que necesitas hacer, emula a otros deportistas, las cosas que hacen, los TikToks, los Reels, etcétera. Haz lo mismo, ¿no? Haz podcast, haz lo que sea para generar más eh, visibilidad de tu marca que eres tú como deportista, ¿no? Y si es que no has encontrado algo que te gusta y no has encontrado algo que te apasione a ese nivel, tampoco pienses que está mal. O sea, es tratar de buscar cosas que te llenen, tratar de buscar cosas que te gusten, tratar de buscar cosas que te den satisfacción, como puede ser viajar, como puede ser escuchar música, como puede ser los vinilos, como puede ser el arte, no necesariamente es una pasión que dice, sabes que me muero si es que no viajo, pero es algo que te gusta hacer. Entonces, encuentra esas cosas que te gustan hacer eh, y no tengas miedo de hacerlas, creo yo, ¿no? O sea, eh, es eso, que no tengas miedo, que no tengas prejuicios en querer hacer ciertas cosas. Yo estudié administración en parte porque eh, yo quería estudiar algo que me permitiese seguir haciendo el deporte que hacía, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tenía prejuicios con ciertas carreras como nutrición, como fisioterapias, tenía ciertos prejuicios porque decía, no, porque no es una carrera como administración, como ingeniería, como derecho, como medicina, como psicología, etcétera. Eran, en mi percepción en ese momento, como carreras menos importantes. Pero que hoy en hoy digo, ¿sabes qué? Me hubiese gustado, por ejemplo, estudiar nutrición, me hubiese gustado estudiar fisioterapia. Siento que me llama mucho la atención. Me llamaban la atención en esa época, pero tenía esos prejuicios también. Yo creo que
es tratar de vivir así. Ahora, hoy por hoy, con toda la globalización y el Internet que hay todas estas plataformas, no hay una excusa como para no dedicarse a algo que te gusta, ¿no? Creo yo. Ya no hay esas excusas. Si bien en tu país no te pueden apoyar, tú puedes hacer tener tu propia plataforma de lo que quieras hacer. No sientas vergüenza de coger un celular y grabarte a ti mismo y salir en las redes diciendo, chicos, mira, hoy día tengo este entrenamiento, hoy día comí esto, hoy día hice esto. Por más que no te vea nadie, ese es tu esfuerzo y tu motivación de, de lograr lo que tú quieres lograr, ¿no? Y llegar al lugar que tú quieres llegar, Qué sin increíble. importar cuáles sean, eh, no sé cómo decirlo, cuáles sean los obstáculos. En mi caso, salir a entrenar, por ejemplo, en la calle y que toda la gente te vea haciendo cosas que eran súper diferentes, ¿no? Coger las vallas, hacer vallas en el parque, coger ligas y ponerme tobilleras y hacer cosas en la calle, porque, claro, en mi casa no las hacía, pero yo quería entrenar, quería mejorar ciertas cosas, entonces las hacía así, y claro, la gente te dice, oye, mira, ¿por qué no te importa? Tú haces lo que tú tienes que hacer para llegar a donde tú quieras llegar, ¿no? Eh, Creo yo que es eso, ¿no? Que no haya prejuicios de sentir que hay cosas que no valen la pena hacer o que no son importantes, que no te van a llegar a ningún lado. No, ahora hay todas las herramientas para poder llegar a donde tú quieras llegar, ¿no? O sea, ya no hay una excusa como para decir, no, a mí me gusta tallar cosas en madera, pero no sé que eso no me va a hacer nada. Puedes tener una página de 300.000 followers en Instagram o, o en YouTube de cómo tallas ciertas cosas y de la nada puedes tú vivir de eso, Totalmente. ¿no? O sea, te informas, habrá cosas que no te gustan, tienes que aprender a filmar, a poner las luces, a comprarte una cámara, ¿cómo se llama? Cara de alta definición y tendrás que trabajar en una oficina 3 años hasta que logres pues, hacerlo solo, sí, pero se puede hacer, ¿no? O sea, yo creo que ya no importa mucho, eh, creo yo que ahora hay más herramientas que hacen que puedas cumplir tus sueños, o sea, mejor, ¿no? Y probablemente falles también, y fácil, no era lo tuyo, sí, pero en el camino, pues, la gente evoluciona, cambia, se encuentran otros sueños, es parte del proceso de la vida, ¿no? Intentar hasta que algo encuentres que te llene, ¿no? Creo yo. Totalmente. Me voy muy, muy satisfecho realmente con el tema, con esta entrevista por el hecho de romper prejuicios, ¿no? Y buscarte tus propias oportunidades a pesar de muchas dificultades que uno pueda tener y a pesar de la adversidad generarte estos espacios, ¿no? Ahora siento que con la tecnología tenemos muchos más espacios para poder tener mucha más visibilidad, así que con la tecnología y ahora como tú dices, ¿no? Sé esa persona y empieza a trabajar por esa persona que quiere ser, ¿no? Realmente, Arturo, muchas gracias por tu tiempo, le he pasado increíble contigo, espero muy emocionado a verte compitiendo y todos los mejores éxitos de acá, tu preparación para París y de cada competencia que tengas. Muchas gracias, Arturo. No, gracias a ti, Juanma. Nos vemos y cuando quieras otra entrevista, me avisas nomás. De todas maneras, listo. Chao, chao. Dale, compadre. Chao, chao.